es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar. Colega, le doy la palabra para que usted inicie. Bueno, Si bueno, en pueden, primer lugar, nos muteamos todos, así. bueno, formalmente ahora los saludo. Buenas tardes a todos. Encantado de participar en este encuentro solidario. Agradezco a Rosana para exponer en primer lugar sobre huellas macedonianas antes y después de Borges. He tratado de reunir un itinerario sobre Macedonio lo más preciso posible, en lo conceptual especialmente. En el año 1924 se funda la revista Martín Fierro, que reunía a los escritores más representativos de la época. Con eso nos estamos situando en una época determinada, por supuesto. Mientras el modernismo tenía como abanderado a Leopoldo Lugones, el movimiento martinfierrista proponía otras alternativas desde el punto de vista estético y formal. En ese contexto surge la figura influyente de Macedonio Fernández, quien se definió como un escritor de comienzos, aunque no desconocía que el principio del discurso es su parte más difícil. Sin embargo, en esa aparente dicotomía se situaba una forma de pensar y sentir su experiencia vital, pues como bien señaló César Fernández Moreno, Macedonio Fernández no concibió nada más perfecto que la pasión. Recuerden eso, ¿eh? Escribir es obviamente secundario, ya que la pasión puede realizarse tanto en las letras como en la vida. Esto es un dato anecdótico. Siempre que trato de charlar con compañeros de camino, hago hincapié en la pasión, justamente para tornar la vida a favor nuestro. Es el elemento que nos distingue, la pasión por la actividad artística, laboral o lo que sea. La realidad de Macedonio surgía de la metafísica, esa fuente natural de su riqueza conceptual y su notable estilo digresivo. La negación del tiempo y el espacio es una prolongación de su idea del ser como una sensibilidad exenta de yoísmo. Otro dato fundamental. La sustancia de su activa reflexión subvierte lo circundante e indaga en el universo de lo humano y en la problemática del arte. Macedonio juega con el principio de identidad y sostiene que la intensidad es la esencia de lo absoluto. En su cosmovisión, la plenitud está en el vacío. El criterio socrático de Macedonio invita al ejercicio de un pensamiento libre de ataduras convencionales. Su propuesta es ingeniosa y a la vez contradictoria, porque la esencia del pensar no es un compartimiento estanco, sino una manifestación polémica y vital, que precisa de un arduo ejercicio de la madurez. Nos vendría muy bien a muchos que componemos esta sociedad aprender qué significa el arduo ejercicio de la madurez. Macedonio insta a no inmovilizar el pensamiento, a darle alas a la razón subyacente, a destacar que si un fragmento es una obra de arte, debe ser construido como si fuese una totalidad. Además, como le explica Susana Celia, elabora una concepción del arte verdadero definido como bel arte, compuesta por tres géneros puros: la metáfora o poesía, la humorística conceptual y la novela o prosa del personaje. Asimismo, examina críticamente la construcción del hecho literario y desarrolla una teoría de la novela no escrita, en donde el lector se suma a la experiencia estructural de la escritura, del texto y el contexto, y la innovación de la obra abierta.
Este es otro elemento clave en la escritura de Macedonio, esa complicidad que establece con el lector. En sus escritos misceláneos no diferencia la teoría de la ficción y plantea problemas metafísicos y experimentales que anteceden a otros eminentemente teóricos del tema. La literatura que ofrece es una combinación de paradojas atravesadas por el absurdo y el rechazo al realismo. Lo sentido es, y es siempre actual, en donde la existencia es la esencia del universo y la belleza es la armonía que lo rige. Dice Macedonio, el estilo de ensueño es la única forma posible del ser, su única versión concebible. En esa línea nos deslumbra cuando señala, vigilia, tú no eres todo, hay un despertar más profundo, conocimiento místico y sueños detrás de los párpados cerrados. La revelación de su poética adquiere el valor emocional de lo trascendente. Por eso subraya, el ser es místico, es decir, pleno en cada uno de sus estados. En 1901, y acá vamos a la referencia histórica, Macedonio contrajo enlace con Elena de Obieta y en 1904 la revista Martín Fierro publica los poemas La tarde y Dulce encantamiento, en donde se aprecian las características y modalidades sintácticas de una nueva poesía. En esos años mantiene correspondencia con el filósofo norteamericano William James y conoce a Horacio Quiroga en 1911, cuando ocupa en la provincia de Misiones el efímero puesto de fiscal en el juzgado de la ciudad de Posadas. Luego, y hay que atender muy bien lo que viene, su vida se ve gravemente afectada por la muerte de su esposa, acaecida en 1920. A partir de entonces, entrega a sus hijos Macedonio, Adolfo, Jorge y Elena al cuidado de familiares cercanos, abandona la práctica de la abogacía y deambula en humildes cuartos de pensión, empleando su tiempo en interpretar preludios de Bach con su guitarra. Asimismo, se encierra aún más en su mundo mítico e inmortaliza su amor perdido en el célebre poema Elena Bellamuerte, que publicará la revista Sur en 1941. Sobre esta etapa hay estudiosos del tema, el caso de Germán García lo ha explicado, la dolencia que tiene tremenda de la muerte de su esposa lo marca fundamentalmente a Macedonio y hay antes y un después en su vida, no solo en su vida física, en su vida psíquica. Hay una respuesta de su mismo estado mental a todos los hallazgos que él consigue y concibe a su vez para atender su problema vital. Decíamos que además esa figura de mujer impar será la eterna, la dulce persona o la persona máxima, recordada para siempre en sus textos. En los versos de Amor se fue, Macedonio nos dice, amor se fue mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada quedó que no doliera. Es así como su existencia queda sujeta al camino de la meditación y la soledad. Sin embargo, en 1921 se contacta con Jorge Luis Borges y La Vanguardia porteña, colaborando en las revistas Proa y Martín Fierro. Los jóvenes ultraístas rodean a Macedonio. Recordemos que Borges fue uno de los primeros ultraístas que movilizó a una cantidad de jóvenes que a su vez estaban con Macedonio. Decíamos, Macedonio se convierte en un guía, un adelantado en la materia de imaginar y renovar ideas, lejos de lo solemne y con un saludable sentido del humor. Es que su notable locuacidad
tiene preeminencia sobre sus escritos, no pensados para ser editados. De ahí que a instancia de sus amigos Leopoldo Marechal, Francisco Luis Bernardes y Raúl Scalabrini Ortiz, publica en 1928 No todo es vigilia, la de los ojos abiertos. El pensamiento macedoniano fluye virtuoso en este libro que desafía lo dogmático con una apertura al lector como factor determinante en la concepción de una filosofía original que consagra la pasión o altruística como fuente de toda certeza. Otra vez la pasión. El ser adquiere sentido en esa instancia y todo lo demás es contingente, porque fuera o después de la misma no hay más que rutina de la existencia. Al respecto, Macedonio, capaz de imaginar desde su morada humilde un mundo sin hambre ni clases sociales, ingenioso, sugerente, profundo conocedor del alma, es el que le enseña a Raúl Scalabrini Ortiz a observar los acontecimientos desde una óptica nacional y a no entrar en los cenáculos de los escritores abstraídos en artificios intrascendentes. Este es otro detalle y muy importante para ubicar a Macedonio. Estaba dentro de un contexto histórico, pero a su vez estaba en los límites de ese contexto. Estaba marcando otro nivel, otra dimensión. Y será Scalabrini el elegido para escribir el prólogo a esa obra fundamental de Macedonio, quien le pide no hacer mención a las cualidades que lo distinguen. No obstante, Raúl Scalabrini le responde con gentileza y admiración que lo que su amigo quiere es no entrar solo en la eternidad. Un año después, apareció una recopilación de sus textos misceláneos con el título Papeles de recién venido, donde desarrolla sus ideas y ocurrencias con agudeza y humorismo. La generosidad de Macedonio se corresponde con el destino de su obra, que nunca admitió un mundo rígido y tampoco fue considerada solamente como fuente de inspiración. Jorge Luis Borges dirá, y luego Roxana se explayará sobre el tema, yo por aquellos años lo imité hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio. Yo sentía, Macedonia es la metafísica, es la literatura. Cuando uno lee este tipo de consideración de una figura fundamental como Borges, nos damos cuenta la deuda que tenemos con Macedonio. Macedonio es una figura fundamental, sin embargo, es casi desconocida en muchos niveles de la sociedad. Esto es una realidad. Su escritura lo define en el constante cuestionamiento de la realidad, en la participación del lector como parte de un diálogo que desafía la ficción y en el desapego a los géneros literarios convencionales. Ya en ese momento, él rompía los límites de esos géneros, lo que luego Abelardo Castillo también dijo que tal vez había un solo género que era la poesía. Macedonio experimenta con un lenguaje coloquial desde la fantasía, la paradoja, la metafísica y la ironía. El humor conceptual adquiere su verdadera dimensión. Como destaca Ana María Barrenechea, es motor de una escritura que no reconoce fronteras. La tensión que exponen sus hallazgos literarios bordea la fragmentación, pues su objetivo es alterar la percepción de lo conocido y anunciar la pasión como rectora de un deseo que no tiene fin, sino que plantea la eternidad que suspende el tiempo en el espacio. Pues la eternidad es la escritura concebida para atenuar o conjurar las derivaciones del fatalismo existencial. Ustedes van viendo cómo el tema de la pasión lo marcábamos en
en la conversación, fundamental. Y esa pasión está unida al concepto de eternidad. El concepto de eternidad surge a partir de la muerte de su esposa. Ese mecanismo de autodefensa que él tiene para romper las fronteras. Y a su vez nos da un ejemplo de cómo poder sortear el fatalismo existencial. Es así como la ficción y la realidad se conjugan en una simbiosis lúdica de especulaciones metafísicas y relatos fantásticos destinados a eludir desde la imaginación creativa el pesimismo filosófico de Arthur Schopenhauer, uno de sus referentes más consultados. Y también es un filósofo fundamental en el pensamiento de Borges. De ahí que Ricardo Piglia sostiene: la ficción macedoniana crece desmesuradamente, rompe sus propios límites, actúa sobre la realidad y la conquista. Como puede apreciarse en el singular cuento El zapallo que se hizo Cosmos, verdadera revelación de Macedonio para lograr la inmortalidad. En todo este desarrollo que estamos viendo, estamos escuchando, el juego, lo lúdico, es muy importante en Macedonio. Cruza casi toda su obra. Su originalidad expuesta en diversos estudios conforman el universo intelectual de un indiscutido forjador de ideas. Los diferentes enfoques y meditaciones, sus críticas innovadoras, sus teorías del valor del esfuerzo, del Estado, la salud, el arte, la novela y la humorística, son imprescindibles para comprender los fundamentos de su dimensión filosófica. La concepción de su creatividad no tenía límites y tampoco le impulsaba la necesidad de divulgar sus obras. Sin embargo, en 1941 se publica en Santiago de Chile una novela que comienza. Luego, entre 1944 y 45, colabora en la revista Papeles de Buenos Aires, que dirigía a sus hijos Adolfo y Jorge, quienes lo acompañarán en el departamento de la avenida Las Heras 4015, su último lugar de residencia. En aquellos años, Macedonio concluye la escritura de las grandes obras, Museo de la Novela de la Eterna y Adriana Buenos Aires, última novela mala. Recluido por voluntad propia, el andarín callejero, dice Álvaro Aboz, solo sale para algunos paseos por los alrededores. Las fotos muestran una imagen cada vez más descarnada. El hermoso anciano de cabellos y barba blanca se adelgaza, se afina, se convierte en puro espíritu. Macedonio Fernández fallece el 10 de febrero de 1952. Su talento magistral atravesó una época, dejando huellas definitivas en el itinerario de la literatura contemporánea. Su pensamiento autónomo, celebratorio de la beldad civil y la fraternidad universal, lo definieron adversario de los extremos ideológicos que se funden en un maximalismo plutocrático que coarta la libertad del hombre. Macedonio concebía que el objeto del arte, aún caótico, debe partir únicamente de la construcción. Asimismo, sabía burlarse de los egos indolentes que se creen tocados por la varita mágica de una supuesta deidad, y los denunció con humor por envanecerse de haber nacido en algún punto. Fíjense esa construcción de esa frase. El carácter dialógico de sus textos, en donde el lector se convierte en cómplice del autor, demuestra que el texto, aunque producto de una autoría personal, implica ser un resultado colectivo, porque sin contexto no hay texto.
Creo que Rosana lo comenta casi siempre en sus actividades. Es así como en el acto de la lectura debemos tener en cuenta el dinamismo de un pensamiento metafísico emocional, al decir de Jorge Luis Borges, que se nutre de tesis y reflexiones que requieren no sacarlas de contexto, pues según José Isaacson, una lectura de Macedonio Fernández no puede ser maniqueísta, y en rigor, como ocurre con toda verdadera lectura, leer a Macedonio equivale a reescribirlo. O como afirma Noé Trick, ya no se puede escribir en la Argentina como si Macedonio no hubiera existido. El solipsismo ha abierto paradójicamente la historia y la ha hecho cambiar. De ahí que, como epílogo, destaco las palabras que he seleccionado de Raúl Escalabrini Ortiz, despidiendo al entrañable amigo. Nunca como ahora se me hizo más manifiesta la angustia de Macedonio por lo que puede sufrirse en la vida y en la muerte, por el misterio del mundo y del ser, por el alma y su destino trascendente. Para mí, la metafísica y el humorismo fueron en él puertas por donde evadirse de los constantes, de los profundos miedos de su carne y de su alma. ¿Acaso fueron estos necesarios para la obra admirable que nos deja y para que nos reunamos hoy aquí, como lo hacemos, con una congoja no habitual para despedir un ser de excepción, maestro admirado y amigo querido, como lo fue Macedonio? Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, David. Vamos a ir haciendo un poquito un recorrido por una especie de resumen por todo esto que nos contó David, que es tan interesante y además tan cohesionado. Si ustedes en este momento quieren comentar algo, buenísimo, se habilitan los micrófonos y los escuchamos. A veces cuando estamos escuchando decimos, ay, queremos comentar. Si es el caso, les pido que lo hagan en este momento y seguimos. Bueno, felicitaciones, querido David, porque lograr una síntesis abarcadora de la obra y del carácter de Macedonio Fernández es quizás tan complicada como su obra misma. Es muy difícil. Yo tuve la fortuna de pertenecer al grupo macedonio liderado por Alberto Banasco y Juan Carlos Martini Real. He tenido la fortuna de conocer a Adolfo de Ovieta en la Academia de Letras, he tenido algunas conversaciones con él, y también a José Isaacson en el Pen Club argentino, admirador y analista, no solamente de Macedonio Fernández, sino también de Kafka, ese absurdo, esas líneas que se van tocando, ¿no? Lo relaciono con Kafka a Macedonio, aunque Macedonio tuvo la valentía de desarticular el lenguaje, escribir poesía dentro de la narrativa. O sea, esto que vos dijiste de los géneros, que quizás hay un solo género, lo que dijo Abelardo, la poesía. Bueno, yo la verdad que me siento muy complacido de haber escuchado esta exposición brillante tuya, David, porque como bien vos sabés, mi adhesión a Macedonio, tengo una obra de teatro con Nora Tames que se llama Bienvenido Macedonio, que la hemos representado. Yo hacía el papel de Macedonio Fernández en la Feria del Libro de Mar del Plata, teatro leído. Bueno, ahí estuvo Marta de París, María Paula Mones Ruiz. Esa obra yo se las voy a alcanzar en algún momento a ustedes, porque es otra humorada sobre el conocimiento que él intentó tener con Nora Lange. Él estaba enamorado de Nora Lange, y Nora Lange le dijo, véngame a ver cuando usted tenga 20 años menos.
hicimos esa obra de teatro. Bueno, no me quiero dispersar, quiero felicitarte, la verdad que es una síntesis abarcadora de la obra de Macedonio, querido David. Puedo Muchas gracias. puedo contestar. Querido Sebastián, vos sabés cuánto te admiro, y si me he acercado a Macedonio, lo hice por 2 veces. La primera fue puramente teórica y la segunda lo hice desde los golpes de la vida. Eso me acercó mucho más a Macedonio. Y yo creo que él está presente cuando nosotros nos encontramos en un café, dialogamos y vos me contás de toda la historia que conocés. Sabés cuánto te admiro, Sebastián. Un abrazo. Está bien. Bueno, Bueno, bárbaro. muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Digo, esta Nora Lange, esto está fuera del programa. Nora Lange tenía lo suyo. Se quedó con uno que rompió el lenguaje más que Macedonio. Sí, Se quedó con Oliverio Girón. Oliverio. Tal cual. Bueno, hablaba David, inició hablando de esos años de la Argentina, de esos años del Río de la Plata, de la literatura rioplatense, y puso un eje allí en 1924, y con la revista Martín Fierro, cómo aparece la revista Martín Fierro. Hay alguien que llegó tarde, Vladimir. Digo, modernismo y vanguardia, ¿no? Es lo que está en tensión en ese momento. Y decía David, aparece Lugones como el discurso aprobado y toda la cuestión grandilocuente del modernismo, y de pronto aparece la figura de Macedonio Fernández, grande, rompiendo con todo eso, no era un jovencito, está sentando las bases. Por eso estos muchachos jóvenes quedan tan encantados y se fascinan tanto con Macedonio, porque Macedonio ya era un tipo grande en ese momento, ¿no? Y esto que mencionaba David, de los principios, el principio del discurso es la parte más difícil, y agrega Macedonio, y desconfío de los que empiezan por él, ¿no? Macedonio está acercándose al lenguaje desde un lugar, dándole prioridad al lenguaje, y esto Amalia me va a captar enseguida, y Mirta también, porque le da primacía al significante, ¿no? Le da realmente un valor. Entonces, ¿de qué habla? Y cuando hablamos de humor macedoniano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tipo de humor que hace reír en relación al lenguaje, no hace reír en relación a los hechos, ¿no? Es muy conocido la anécdota de Macedonio cuando estaba por dar una conferencia y de pronto dijo, había 3 personas en la conferencia, en el auditorio, y entonces Macedonio dijo, bueno, está buenísimo, porque si faltaba uno más, no cabíamos. Si faltaba uno más, no cabíamos. Ahora, este chiste, este absurdo, esta ruptura con las leyes, no solamente del lenguaje, del vínculo representacional con el lenguaje, ¿no? No le interesa nada a Macedonio representar los hechos del mundo. Le interesa postular los hechos del mundo. Y esto que mencionaba David en relación a cómo sostener la muerte, la idea de la muerte, el impacto y todo ese proceso de duelo de Helena de Obieta, cuyos hijos después van a adoptar el apellido de su madre, fíjate, ¿no? Porque Adolfo, mencionaba recién Sebastián, lo conocía Adolfo de Obieta, o sea, los hijos adoptan el apellido de su madre. Hay una cuestión con el lenguaje, con el nombre propio, muy intensa, muy pasional, que era otro de los conceptos que traía David. La cuestión de los ejes
que mencionaba también, y esto que también mencionaste en relación, David, al único género literario como la poesía, y yo diría que lo que le importaba, mencionó Estela también hace un rato cuando se presentaba la cuestión de las funciones del lenguaje. Como un misil nos lleva Macedonio a la función poética, y esto lo estoy retomando a Umberto Eco, ¿no? Que es el que habla de función poética del lenguaje. Pero está metiéndose muy profundamente con eso, está metiéndose tanto que a la poesía muchas veces Macedonio la llama simplemente metáfora, ¿no? Con todo lo que implica la cuestión de la metáfora. Para el pensamiento, para lo que pasa por el cuerpo en relación a cómo se manifiesta la cuestión de lo real, digamos. Y una cosa que mencionaba también David en relación al fragmento como totalidad. ¿Qué nos dice con esto de fragmento como totalidad? Que siendo un pensador como fue Macedonio, y siendo un pensador que recupera a Borges, ¿por qué Borges elige a Macedonio y no lo elige a Lugones? Porque nadie puede reescribir a Lugones. Cuando David recién decía, leer a Macedonio es reescribirlo, es porque Macedonio nos habilita a reescribirlo, porque es fragmentario, porque es inacabado, ¿no? Es esta máquina perezosa, como dice Umberto Eco, que es un texto literario. Nos da la posibilidad. Lugones no nos da la posibilidad de reescribirlo, porque lo hace todo. Es un discurso tan... No estoy menospreciando la literatura de Lugones, todo lo contrario, pero el modernismo es un poco eso, ¿no? Entonces, esta fractura permanente de Macedonio nos da la posibilidad de producir sentido, ¿no? Entonces, esta primacía que él le da al significante. Digo, mientras hablaba David, yo pensaba en una suerte, en la figura del palimpsesto, ¿no? Es como si Macedonio hubiera dejado las huellas un poco imperceptibles para que después vayamos recuperando y buceando y tirando de esos hilos de la trama macedoniana. ¿Qué es ser un lector macedoniano? ¿Qué es ser un escritor macedoniano? Es ser ese escritor del fragmento, de la posibilidad de pensar lo otro. ¿Y cómo? Desde la poesía, cómo desde la poética, corriendo la construcción imaginaria que es el yo, ¿no? El imaginario yoico, que es lo que trata de romper Macedonio, para dar lugar a la imaginación creativa. Entonces estamos modernismo versus vanguardias, digamos, como en las antípodas, y estamos en imaginación creativa versus imaginario yoico, ¿no? Ese yo que sabe y dice todo lo que sabe, como del discurso amo, que es, bueno, lo tenemos no solamente en la literatura se ha dado, sino en todos los órdenes, ¿no? Obra abierta, decía David, complicidad con el lector, y se suma esa cuestión de construcción del lector, de un tipo de lector. Lo que David mencionaba en relación a la crítica me parece súper interesante. ¿Por qué les interesa tanto a los críticos Macedonio? ¿Y por qué en la historia crítica de la literatura argentina, en esa colección impresionante dirigida por Noé Gittrick, que mencionaba también David, por qué los libros de autor, los pocos libros de autor que se editaron, no son ni Hernández, sino Sarmiento, y no es Borges, sino es Macedonio. Y los que dijeron quiero aprender más de Macedonio, yo les voy a mostrar así, miren.
este tomo, que es el tomo de Historia Crítica de la Literatura Argentina, que dirigió toda la colección completa Noé Gittrick, y este tomo en particular, el tomo de Macedonio, lo dirigió Roberto Ferro, nuestro queridísimo colega. Es un libro donde hay una mirada y una crítica a la obra de Macedonio que vale la pena conocer. O sea que los que tengan ganas de meterse, y los convocamos con David desde esta aproximación que estamos haciendo, y meterse de lleno con la obra de Macedonio, me parece que es un libro que honra a la biblioteca de ustedes en todo momento. Lo trascendente, ¿no?, que también mencionaba David, ¿qué es lo trascendente en literatura? ¿Por qué se aleja Borges tomando esta figura tan interesante del maestro oral, dice él, ¿no? Borges dice el maestro oral, pero Macedonio tiene casi más escritura que Borges, y todavía tenemos muchísimo manuscrito de Macedonio por recuperar y por bucear, ¿no? ¿Por qué se mete? ¿Por qué se fascinan, decía, estos muchachos jóvenes con Macedonio? Porque les da la posibilidad de romper con el modernismo por un lado y con el realismo literario por el otro. Cuando decimos se aleja del realismo, Borges de pronto toma esa inversión y se mete con el policial, ¿no? Todos los autores que van a venir después de Macedonio, de corte macedoniano, Saer, Piglia, Borges, Cortázar, se van a meter todos con dispositivos o del género fantástico o del género policial. Y en Borges es interesante lo que hace porque invierte para dar cuenta, para postular el orden del mundo, no para representar el orden del mundo. ¿Se entiende esa diferencia? Que es central, ¿no? Es central lo que significaría, mencionaba Estela, tratar de representar a través del lenguaje algo de la cosa, y lo que es construir la cosa, que sería a través del lenguaje, ¿no? Que sería una mirada mucho más heideggeriana, digamos, ¿no? Esta construcción. Y después algo que me interesó mucho de lo que dijo David en relación al dogma, a la ruptura del dogma, y de aquello que se convierte como en la palabra sagrada, y siempre esto, la docencia trabaja mucho con la repetición, y esto es interesante, que siempre se los digo a mis alumnos. Castoriadis, que es un psicoanalista y crítico literario y filósofo, decía, viniendo del marxismo revolucionario, llegó un momento que tuve que decidir entre si seguir siendo marxista o seguir siendo revolucionario. Entonces, digo, esto que nace de una manera y se empieza a construir desde el lenguaje, llega un momento que se convierte en dogma, hay que romper con eso. Y esto es lo que hacía Macedonio todo el tiempo. David mencionaba a Germán García, que era profesor en letras y era psicoanalista, y él escribió un libro que se llama El caso Macedonio, porque él abordó la cuestión justamente del caso Macedonio, ¿no? Y Macedonio decía, y jugaba con eso, y decía que escribía para ayudarse a pensar. Y él estaba poniendo en palabras algo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Esta cuestión de la idea, de ir construyendo la idea, y cómo se construye la idea a través del lenguaje. No tenemos otra cosa. La altruística, mencionó David también, y esto es algo que también me gusta recuperar y lo vamos a hacer al final. Les quiero preguntar, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Están cansados? ¿Quieren hablar? Una cosa sola que es
una anécdota macedoniana. Hay Teresa Baccaro, me está preguntando que no puede escuchar. No sé si estará ¿Dónde muteada, la verdad que no sé. ¿Dónde está Teresa? No la veo. Recién mandó un mensaje que estaba, pero no escuchaba nada, así que no sé. Hola a todos, David no escucho. Bueno, ¿todo el mundo está escuchando bien? Tere, acá estás, acá Sí, te veo. está. Fíjate si vos tenés, si estás con el audio de tu computadora, porque probablemente es un tema de ¿estás con la computadora o con el teléfono? No me da Dice bolilla. ahora que está escuchando, ¿eh? Ah, Parece que bueno, está perfecto. escuchando, ¿eh? Ok, bueno, muy bien. Pensé Bueno, que ibas a contar una anécdota macedoniana. fue fragmentario esto, por eso. Esto es macedoniano. Muy bien. Bueno, un poco continuando entonces con el formato de aproximación que estamos haciendo no sé si tanto a la obra, porque estamos haciendo como un recorrido que tiene más que ver con algunos fragmentos de cómo construye Macedonio Fernández su obra. Minuto que me hablan, perdón, minuto Odol en el aire. Les pido un minuto porque tengo un problemita técnico. Habla, David. Ah, era vos la que tenés el problema. No, antes que nada quiero preguntar una cosa. Yo sé que esto corta en 40 minutos, ¿era algo así? No se escucha. Está muteada, bueno. Muteada. David, Bueno. si se llega a cortar, entramos de nuevo con el mismo número o al mismo No, link. no se corta, no se corta. El problema es que no puedo, se me fue la pantalla y ahora no sé cómo hacer para volver a la pantalla. Charlen, chicos, un poco. Esto es macedoniano. Bueno, yo hablo demasiado, así que si alguno quiere preguntar algo, se le ocurre algo. Yo propongo que en vez de usar la palabra muteado, usemos silenciado. Sí, suena mejor. ¿Por qué? ¿Cuál sería el punto? Y el punto es que mute es una palabra inglesa y nosotros somos castellanos, entonces digamos silenciados. Qué interesante esto que traes, Estela, porque qué interesante el lenguaje. Claro, tenemos que entrar a decir hola, no hello. Está bien, no ok. No sé. ¿Y o al menos cómo te conectás, cómo te conectarías en esos términos, digamos, de no aceptar lo extranjero, de no aceptar para nada lo extranjero? ¿Cómo te conectarías con Girondo o con Macedonio en tanto ruptura, bueno, justamente, en tanto ruptura del lenguaje, ¿no? Esto que tiene que ver con el habla y que tiene que ver con recuperar determinada oralidad, lo que no es la transgresión a la norma, ¿no? Es interesante lo que traes, porque yo considero que nosotros nacemos en una comunidad lingüística y nos criamos en base a la lengua madre. Entonces, tenemos que más o menos estar acorde usando este código lingüístico con el cual nos hemos nutrido. Ahí escuchan a mi papá hablando. Bueno,
No, ¿Tu y papá yo es creo que argentino? ¿Tu papá es de nacionalidad Sí. argentina? mi papá sí, mis abuelos todos españoles. A lo mejor es ese ADN que tengo que me dice usemos el castellano. Pero bueno, Tuviste suerte, porque te voy a contar una anécdota pequeñita. Yo tengo mitad española y mitad italiana, qué lindo. pero mi cuñada es inglesa. Nació en Inglaterra, la trajeron muy chiquita a Buenos Aires, pero su familia hablaba inglés. Era la época no sé, el papá era jefe del ferrocarril, qué sé yo qué. Y su madre, su lengua materna era la lengua inglesa, fue la lengua inglesa. Un poco también haciendo un paralelismo con Borges, ¿no? Entonces, ella iba a un colegio inglés, hablaba en inglés en el colegio, en su casa hablaba en inglés, vivía en Argentina. Y además era una época en que lo inglés estaba muy valorado en Argentina, ¿no? Mi cuñada tiene 72 o 73 años. Se casó con un argentino, con el hermano de mi marido, tuvieron 3 hijos y los chicos fueron a colegio bilingüe, un colegio bilingüe con inglés. Entonces, un día la nena, claro, ella hablaba un Spanglish, ella no sabía hablar castellano. Además, en el colegio donde ella iba, en Argentina, no priorizaban el español, priorizaban el inglés. Iba al colegio Barker aquí en Zona Sur. ¿Qué le pasó a su hija? Ella, como hablaba un popurrí entre castellano e inglés, la nena un día dijo, remerse, ese pullover es remerse. Y la profesora de inglés le dijo, eso es una palabra que no existe, ¿qué quiere decir? Quiere decir remersa, quiere decir, remerse quiere decir remersa. Y la nena, pero fíjate vos, le discutía a la profesora de inglés porque su mamá era inglesa y decía remerse. ¿Entendés? Entonces digo, tuviste suerte porque tuviste genealogía española. Porque si hubieras tenido un despelote como esta chiquita, hay que meterse con el habla, con la hibridación, ¿no? Una de las cosas, y también te agradezco el comentario porque me das pie para hablar del naturalismo-realismo, que es eso contra lo cual luchó Macedonio, y luchó Borges, y luchó Cortázar. ¿Cómo se construía el naturalismo real? ¿Cómo se construyó en la Argentina a partir de la gran inmigración del 80, el naturalismo y el realismo, con Eugenio Cambaceres a la cabeza? Con esa en la sangre, ¿no? Con esa idea de lo puro lingüístico, donde había que rechazar todo eso que había venido de afuera, que no eran los ingleses, era lo que no querían, ¿no? Y ahí está todo el cocoliche y toda esta cuestión del dialecto y de eso que fue muy vituperado, digamos, ¿no? Entonces, es interesante. A mí mucho el lenguaje imperialista no me gusta tampoco, en eso estoy con vos. Pero está bueno porque hay que contar con la hibridación. Yo considero que lo que estás diciendo con respecto a lo de tu familia debe ser, porque las lenguas maternas hay niños que se crían así, con la doble lengua, es lógico. Claro, claro. Yo a veces lo que estoy un poco, que lo hago también un poco como humor, porque me gusta el humor en literatura, es que como esnovismo, nosotros en las vidrieras ponemos sale, usamos Claro. ok y decimos mutear. No estoy para nada en contra de también el uso. Yo tengo amigas italianas. Claro. Y cuando nos encontramos decimos ci vediamo. Cuando nos vemos, ci vediamo. Claro. Chao. Bueno, pero acá nos retaste porque dijimos muteamos. Está bueno. Bueno, continuando un poquitito con el tema de el recorrido que estamos haciendo con David en esta aproximación, que un poco lo llamamos antes y después de Borges, lo que quería compartirles eran 2 o 3 puntitos más, que son un poco
la cuestión de la vanguardia de los años 20 como tatuaje, como marca, ¿no? Que atraviesa toda la literatura americana, latinoamericana. Kafka, alguien mencionó Kafka, y me parece interesante tomar esa figura de Kafka. Borges, en Kafka y sus precursores, y ya está como presentando un poco su cuestión macedoniana, Borges, lo voy a citar. Borges dice lo siguiente: en el vocabulario crítico, la palabra precursor es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda connotación de polémica o rivalidad. El hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. En esta correlación, nada importa la identidad o la pluralidad de los hombres. Digo, si nosotros leemos a Kierkegaard, después de haber leído a Kafka, quizás pensemos que Kierkegaard es kafkiano. ¿Se entiende lo que quiero decir? El lector macedoniano, digamos, que los macedonianos que aparecieron con Macedonio allá con la revista Martín Fierro en esos años que mencionaba David, en el 29 aparece No toda es vigilia, la de los ojos abiertos, y Papeles, de Recién venido. Y recién en el 38, Novela de Eterna y Niña del dolor, la dulce persona de un amor que no fue sabido. Mirá los títulos, ¿no? Que es anticipación de Museo de la novela de la Eterna. En 1940 vuelve a publicar, y esto va a ser Adriana Buenos Aires, última novela mala, que mencionó David también, Papeles de Buenos Aires, continuación de La nada, en Chile, en el 41, una novela que comienza, en el 44, Papeles de Recién venido. Un dato interesante, hay escritores invisibles de la literatura en ese momento, en El Río de la Plata. Juan Carlos Onetti, invisible, el polaco Víctor Gombrowicz, invisible, y por supuesto el invisible Macedonio Fernández. Lo hace visible Borges, y lo hace visible como su precursor, y lo elige como precursor. Algo que nos podemos preguntar, por qué tiene seguidores, y digo esto. Dice Macedonio Fernández, lo voy a citar textualmente. Quiero que el lector sepa que está leyendo una novela y no viviendo un vivir, no presenciando un vivir. Esto es lo que van a tomar estos jóvenes, el lenguaje. Ese concepto de dialógico que mencionaba David, que me parece tan interesante y tan central para la crítica y para la teoría literaria, tiene que ver con ese concepto un poco bastiniano de diálogo textual, que después va a recuperar Kristeva en términos de intertextualidad literaria. Lo dialógico es lenguaje a lenguaje, no es de lenguaje a cosa en macedonio, no es representación de los hechos, ¿no? Aunque nos diga el periodismo y cierta literatura que los hechos se pueden representar. Es palabra de palabra, y esto un poco lo que decía recién Estela, ¿no? O sea, es palabra de palabra, estamos dialogando de palabra a palabra, si estamos muteados o estamos silenciados. La cosa es la misma. La cosa es la misma, la cuestión es cómo lo decimos, ¿no? Los personajes de Cortázar, los personajes de Saer, los personajes de Libertela, más allá de lo que diga cada uno, ¿no? de su literatura, es muy interesante esa escritura macedoniana que no pretende nombrar el mundo, sino postularlo, y que lo reescribe por inacabado, digamos, y que se reescribe y nos invita a reescribir por inacabado. Podemos encontrarla en Tlon Ukvar Orbis Tertius para comprender esto, pero de cuajo, el lenguaje que genera las cosas, ¿no?
Quiero ir rápido, yo tengo algunas cosas anotadas, pero quiero ir rápido porque ya estuvimos charlando mucho y me gusta que hablen más ustedes. Hay algo que me interesa mencionar, que dice Camblong, que es estos movimientos vertiginosos, está hablando de la escritura macedoniana, ficcionalizan y desficcionalizan los universos discursivos a cada paso. Habla de universos discursivos, no habla de la realidad, no habla del mundo. Cuando Macedonio discute con William James y se cartea, ¿tiene con qué? Tiene lenguaje para la especulación filosófica, digamos, ¿no? Nos preguntamos por qué somos macedonianos, y ese un poco sería el camino de los motivos o las causalidades que siempre nos llevan a una reescritura permanente. Quiero leer algo, porque esto es una charla, es un encuentro solidario. Y quiero leerles un texto que es de Macedonio, como para hacer un pequeño cierre de esto y que después ustedes puedan comentar sus miradas y sus lecturas, y si algo se llevan de esto. Pero me interesa mucho este texto que se llama Todo tú, y que fue publicado en 1929. Cito: a poco que se elogie la acción de un hombre, le oiremos decir: mi descanso es pelear, o para dormir y reposar me sobrará tiempo en la muerte. Ya hubo quien lo dijo entre los hombres célebres: embotamiento de sí mismo y cinismo de todo hombre es la miseria y la derrota. El hombre que no las ve en sí, en lo roto y golpeado en su roto y golpeado curso individual, es un poco más ciego que los ciegos que somos todos, así sea un Julio César o un Newton. Honrado es el hombre del tranvía, el cliente que espera en la antesala de un estudio. Habiendo de esperar, reemplaza la espera por el sueño, que es el artículo de sustitución apropiadísimo y a su alcance. Lo tiene, lo usa. Mi prójimo, allí enfrente, se ha quedado dormido en su silla. Se ha dicho: ¿qué hacer con el tiempo? Dormirlo. Cuando la vida solo es tiempo, lo único absolutamente honesto, lo que haría un niño, debe hacerlo un hombre, un poeta, un genio. Al azar he traído 2 libros, extractos de Schopenhauer, otro, extractos de Goethe. Además de esa semejanza, se trata de 2 autores. Los 2 libros están en inglés, ambos de agradable aspecto, encuadernación inglesa y parecida, y de parecido tamaño. Y comienzan con una biografía de Schopenhauer o de Goethe, y cuya última página trátase de los rasgos de sus últimas horas de vida. Aparece el Märchen de Goethe, tan renombrado y tan tontamente fantaseado, y que significa meramente que en sus ojos, se refugiaba un último apetito fisiológico, el placer de la luz, apetencia universal zoológica, vegetal, quizás mineral. El pobre hombre en todo hombre, como diría Schopenhauer, el pobre diablo que llora, se acobarda y se atonta en todos nosotros. El pobre diablo improgresable que no será reducido nunca a un quantum disimulable por los supuestos progresos de la inteligencia, se moría en el envase glorioso de un Schopenhauer o un Goethe. Había durado tanto como ellos, había sido el dueño de casa en ellos y tenía la última palabra. Pedía luz, aplausos, cualquier cosa. Pedía para sí, para Schopenhauer, pedía, mendigaba. El que pide para otro no mendiga. Una madre, un padre, como hay tantos que no han escrito, que no han inventado nada más que el altruismo y la modestia. Pediría para su hijo, para su esposo, porque hay humanos sin pobre diablo.
en el pedir para sí y en el obrar para sí, intelectual o muscularmente. No hay estética ni ética. Solo el altruismo es ética y es belleza y es felicidad. Macedonio Fernández, 1929. Un poco trayendo esto de la altruística que tanto nos recalcó David. Genio macedonio, ¿quién se prende a conversar algo sobre Macedonio? Yo quería decir algo antes, Diga. que tiene que ver la altruística, que él se llama la pasión o altruística, justamente, ¿no? Es lo que estás hablando vos. Hay un detalle que quiero comentar. Cuando Ricardo Piglia, él considera la figura de Macedonio y le da una importancia vital, no es que desconoce a Borges, al contrario, Borges es un escritor inmenso, pero como si fuera ya un dogma, un edificio construido, él pone su mirada en Macedonio como aquellos jóvenes de la época de Martín Fierro, donde dicen, bueno, sigamos rehaciendo la escritura. Este es el camino. Borges, sigámoslo leyendo, extraordinario. Pero lo otro es lo que nos abre otra perspectiva. A eso se refiere Piglia. Y vos nombraste a Libertela, bueno, hay una cantidad, ¿no? Incluso con Roberto Ferro lo dice muy seguidamente. Yo creo que eso es la importancia. Estamos acostumbrados a estar a favor o en contra. Nunca al análisis donde cada cosa se pone en su lugar. Y lo que enseña Macedonio es justamente eso. Utilizar el lenguaje para hacer lenguaje, antes que nada. Un elemento altruístico innegociable. Es lo que nos salva de lo demás. Hay mucho para aprender de esto. La filosofía macedoniana creo que va sobre eso, sobre las conductas que se hacen fuera de lo que nosotros hablamos lenguaje, que es el elemento, el instrumento que nos ayuda a vivir. Eso hay que rescatarlo constantemente. Si uno rescata eso, se va a dar cuenta que el otro existe en serio. Porque muchas veces se habla del otro, pero en realidad no se habla del otro. Se habla del yoísmo. El yoísmo que es la negación de lo que decía Macedonio. Y el propio Marechal lo dice, que era un yoísmo al cohete. O sea, por eso el homenaje que le hace a Macedonio cuando lo ubica en Adán Buenos Aires. Bueno, ese era el cierre. Tal cual, porque Marechal mete muchos personajes con nombres cambiados, pero Macedonio le respeta su nombre. Claro. Está muy bueno esto que vos decís, porque digo, los movimientos surgen cuando aparece el vacío, ¿no? Digo, la muerte de Dios, de pronto, como concepto, nos deja en un estado que hay que como armar otra cosa, ¿no? Automáticamente. Y lo que hace Macedonio cuando propone el no yo macedoniano, o correr ese imaginario yoico, que se está adelantando mucho a los conceptos lacanianos, digamos. Cuando él propone eso, lo que propone hacer en términos de transformación es la imaginación creativa, ¿no? Él está como brindando una cantera de posibilidades con una escritura muy fragmentaria y con una, quien quiera oír que oiga, digamos, pero está brindando muchas herramientas, por eso un poco la idea esta de que el tomo de la historia crítica de la literatura argentina tiene que ver con Macedonio y no con Borges. No, por supuesto que no por desvalorizar la obra de Borges, por favor, que es maravillosa, es increíble, y además pensando en la lengua materna, Borges es un escritor que, pudiendo escribir en inglés, escribió en castellano, ¿no? Me parece que allí la historia de la literatura a veces coincide con la historia de los hechos del mundo, y a veces no.
Entonces, lo que sucede en esos desfasajes, cuando hablamos de la historia crítica de la literatura, es que se rige por hitos literarios, no por hitos históricos, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos al boom latinoamericano, vamos a tener por ahí una cierta coincidencia con la Revolución Cubana y etcétera. Pero, o si pensamos en la generación del 27, a veces está en coincidencia, pero a veces no tanto. Y Macedonio es un poco la base de las vanguardias. Es un poco el eje central de las vanguardias en Latinoamérica, ¿no? Y lo podemos tener ahí a Felisberto también. No coincide exactamente con el surrealismo de Breton, no coincide exactamente. Entonces, me parece que está bueno también hacer esa mirada de por dónde va la literatura y por dónde va la historia, y después Borges te la mezcla y te hace disfrutar de unos textos impresionantes como Tema del traidor y del héroe, o como La rosa de Paracelso, o como tantos textos que pone, o Pierre Menard, que ponen en cuestión ese entramado de historia y literatura, ¿no? Así que... Mira, con respecto a la generación, al boom latinoamericano, hace poco le escuchamos a Sebastián, que él sabe muchísimo sobre eso, toda una explicación de qué fue el famoso boom, que fue algo publicitario, pero él lo dijo muy bien, se circunscribía más que nada a 2 o 3 escritores. Yo creo que lo de Macedonio es una cosa es distinta, inclusive más te digo, cuando vos dijiste ante la muerte de Dios se abren perspectivas, pero también es peligroso porque un Nietzsche se atrevió a plantear la muerte de Dios, y de ahí surge una idea que después se transforma en la noche del mundo, ¿viste? Te das cuenta, el superhombre. Por eso me parece que hay que como leer muy profundamente y muy lentamente esto. Mirta y Beatriz lo escuchan, y Elías también lo escuchan todo el tiempo, muy lentamente y muy profundamente, porque el concepto de la muerte de Dios en Nietzsche es algo que como que se tergiversó mucho, ¿no? Y la idea de la voluntad de poder, y etcétera. Entonces, me parece que, y esto que vos decís está requete contraconvocado para una charla, Sebastián, con el boom. Pero Bueno, fíjate lo que decía con mucho Estela. gusto. Sí, Fíjate lo que vamos a decía ver, con Estela. mucho gusto. Quería hacer un apuntecito. Espera que te quiero decir esto. Lo que decía Estela del muteado, el boom latinoamericano, es un oxímoron, ¿entendés? El boom como una expresión anglo y latinoamericano, ¿no? Sí, Sebastián, disculpame. No, por favor, yo quería hacer un apuntecito. Nombraste continuación de la nada. Precisamente, hay una remisión a Nietzsche, al nihilismo, porque esa continuación de la nada es una especie de contrapartida con el tema de la eternidad. Y fíjate, citaste a Cortázar, totalmente lúdico, y un antecedente de Julio sería precisamente Macedonio Fernández, porque bueno, tengo algunos testimonios directos sobre Cortázar, por ejemplo, el profesor Lorenzo Macialino, profesor de latín que tuve, fue compañero de Cortázar en la Universidad de Cuyo, también con Graciela Maturo. Y él tenía esa costumbre de hacer esos apuntecitos y jugar. Tanto es así, fíjate los títulos, todos los juegos, todos los títulos de Rayuela es otro juego, ¿te das cuenta? Y yo creo que hay una imbricación entre Cortázar y Macedonio. No digo algo directo, pero bueno, está bien lo que dijiste, continuación de la nada, ¿no? Sí, yo quería... continuando con lo que comentaba también Sebastián, el tema es también ese escepticismo que tiene que ver con la verdad de la realidad. De ahí este desvío hacia el género fantástico y el policial, ¿no? Que comentaban antes respecto de Piglia, Cortázar y Borges.
Y ese tema de la teoría del complot, que ahí tendríamos que reubicarnos, me parece, respecto de Arp también, ¿no? Sí, como que la crítica lo deja un poco por fuera a Arlt, sí, como que está bien, está buenísimo. Para otra charla, porque ya nos vamos para, pero es un tema súper interesante para tratar, súper interesante para tratarlo. Claro. Y hablar, estás convocada para hablar de Arlt. Yo digo, Yo quiero sumar un pequeño comentario en Claro. relación a Macedonio. Bueno, tal vez la primera cuestión es que se abre un camino de investigación respecto de la obra de Macedonio, al menos para mí, pero aún desde la ignorancia pensaba que hay algo muy interesante en la propuesta que él hace del lenguaje en tanto materia creativa y lúdica, porque es lo lúdico y lo creativo, pero sobre lo roto, ¿sí? Es decir, quedé muy impactada con la conmoción que a él le genera, la contundencia de ese vacío que implicó la pérdida de su mujer. Y me parece que es una metáfora muy interesante de lo que la literatura en sus diferentes formatos hace. No trabaja sobre la realidad, opera metabolizando, intentando pescar algo de eso inabordable que es lo roto, lo humano, lo fragmentado y sobre todo la muerte, es decir, formas de ese abismo ante el cual se asoma cualquiera que tenga un poquito de humildad, ¿sí? Desde cualquier disciplina, asomarse con respeto, con dignidad a ese elemento que nos hace fraternos y que nos hace al mismo tiempo rotos, pero sumamente creativos para generar nuestro pequeño surcido, ¿no? Yo creo que Macedonio, aún desconociendo yo su obra, probablemente nos haya aportado cómo surcir lúdicamente, bellamente, creativamente y de una manera que incluya a la lectura de los otros, cómo surcir esa rotura que nos hace humanos. Por ahora eso, y tal vez una cosita más en relación al tema del dogma, ¿no? Pensaba qué bueno que él proponga romper con el dogma, digamos que proponía tal vez la literatura de Lugones, que respeto profundamente, ¿no? Creo que sería muy maravilloso recordar que hay un sujeto del dogma, que hay un sujeto que construye un dogma, que podríamos hacer también un dogma de la obra de Macedonio, no honrándolo, ¿no? Que si uno quiere honrar a un poeta, a un escritor, en este caso sería haciendo jugar su obra, ¿no? Con el valor del surcido. Por ahora eso. Está genial lo que decís, me encanta escucharte y ya ahora me acuerdo que te extraño. Igualmente. No voy a decir nada más porque vos lo dijiste todo precioso, y yo creo que, hablando de los precursores, creo que Macedonio era lacaniano, sin saberlo. Me encantó lo que dijiste, me parece que no tengo nada que agregar, solamente por ahí hacer en paralelo esta cuestión de lo trascendente, que tiene que ver con lo que decía también Estela, y es esa función poética. Eso es lo que hace trascender, no los hechos del mundo, lo que hace trascender a la literatura, a la escritura, no los hechos del mundo que denuncia Dante en la Divina Comedia, sino esos tercetos impresionantes que se recrean y se reescriben, ¿no? Y como vos decís, honrar la obra. Me voy a callar la boca porque me encanta que nos quedemos con esa cadencia de tu discurso, de todos los aportes. Estuvieron buenísimos. No sé si alguien quiere, tenemos 2 convocados y creo que 3, Amalia, para dar nuevas charlas a lo largo del año.
si ustedes tienen ganas de hacerlo y bueno, y de que esto siga circulando a beneficio de ese servicio, que nosotros estamos en el lenguaje, pero hay chicos muy jóvenes, hombres y mujeres, muy jóvenes que están metiéndole el cuerpo, que están cuerpo a cuerpo, surciendo ropa y haciendo, llevando materiales y juntando y cocinando. Yo en un videíto pasé algunas fotos de las empanadas y de las pastas que ellos hacen allí en la catedral. Así que gracias, gracias, gracias. ¿Va a cerrar, colega David? ¿Va a cerrar usted? Una observación solo con respecto a Amalia. Las palabras de ellas son la altruística. Es realmente eso. Me suenan así. Así que creo que sabe más de macedonio que cualquiera de nosotros. Ya con haberlo visto tan bien. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Pero estuviste haciendo cruces. Está muy bueno. Estuviste haciendo intertextualidades. Bueno, chicos, ¿nos vamos? Nos vamos. Muchas gracias. Les mandamos un beso enorme y súper, súper agradecidos. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Siempre. Chao. Besos. Gracias. Muy bueno, muy interesante. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.